Muy buenas tardes, muy estimados alumnos. Eh, una vez que hemos concluido la anterior unidad temática relacionada con lo que es la relación médico-paciente, donde han visto un cúmulo de experiencias, de situaciones, de aspectos que son importantes y trascendentes en esta relación que implica arte, ciencia, empatía, como les decía. Ahora vamos a empezar a hablar sobre un tema también que es central, que es importante, que incluye algo que nos define, que nos caracteriza, que nos unifica, que nos hace únicos, pero al mismo tiempo nos hace compartir con los demás ciertos aspectos. Es la personalidad. La personalidad que tiene que representar básicamente la forma en la cual nosotros nos ven, pero la forma en la cual nosotros sentimos, pensamos, actuamos, manejamos los mecanismos de defensa, experiencias que están en relación con el mundo. Vivimos el mundo, nos relacionamos con él a través de una forma determinada de ser. En esta clase vamos a hablar de este aspecto que podríamos añadir diciendo que la percepción, las memorias, el intelecto, las emociones son funciones parciales del organismo humano, están funcionando, pero los podemos analizar y ver de una manera parcial. La personalidad es una experiencia que unifica a todas estas actividades, a todas estas funciones, la va unificando. Quizás es el aspecto más estable que tenemos a lo largo del tiempo. Entonces, la personalidad podríamos decir que es un concepto inclusivo que expresa a la vez la individualidad que somos y también la totalidad de seres humanos que manejamos nuestra realidad de una manera determinada. Es difícil hacer una definición que pueda ser extensiva a todas las posturas, posiciones de las teorías psicológicas, porque tiene muchas facetas. ¿Y por qué? Porque puede haber elementos comunes que compartimos socialmente los sujetos, también hay rasgos individuales, se ha buscado también aspectos corporales para poder definir, aspectos intrapsíquicos y aspectos que nos hacen a nosotros en una sociedad determinada. Entonces, estas múltiples facetas hacen que la definición sea compleja porque hay muchos elementos que puedan intervenir en ella. Es como la propia experiencia humana, que está repleta de varios eventos que suceden y que se experimentan. Dentro de la búsqueda de una definición adecuada, vamos a ver de que hay que diferenciar entre conducta y personalidad. La conducta es lo que se ve, es lo que se observa y esa puede ser cambiante. La personalidad es estable a lo largo del tiempo. Se va estructurando progresivamente durante el desarrollo, ya en la adolescencia se va configurando y supuestamente después de los 18 años ya se encuentra la personalidad con sus aspectos más importantes ya bien desarrolladas y caracterizadas. Justamente la palabra carácter proviene del griego karazo, que significa esculpir o grabar, aquella forma que ya está impresa en el sujeto. La palabra personalidad es más de origen latino, viene de persona, que significa máscara o careta, la forma en la cual nos representamos a los demás. Por lo tanto, al hablar de personalidad, tendríamos que decir que es la integración de la experiencia de un sujeto en todas las facetas y las áreas de su funcionamiento psíquico. Murray dijo una cosa muy interesante. La personalidad es posensorial y es premotora. Es aquello que ocurre después de que se junta la información y antes de que vayamos a hacer las cosas, también en la personalidad. Está inserta en la recepción, en la percepción y en lo que va a realizar como conducta frente a su propia experiencia. Como les decía, se va de tal y más o menos se va estructurando ya al finalizar la adolescencia, pero recordemos que siempre hay un tiempo para crecer, siempre hay un tiempo para mejorar ciertos rasgos, que es lo que vamos a ir viendo progresivamente. Entonces, lo que hace muy interesante a este tema que estamos abordando de la personalidad es que hay componentes comunes a todos y al mismo tiempo elementos peculiares. Y algunos componentes, como por ejemplo la inteligencia, la sensibilidad frente a los hechos, la flexibilidad de nuestra personalidad, tienen una base genética poderosa, al igual que las disposiciones temperamentales, como ser la explosividad, la vivacidad, la energía.
Hay bebés que están descansando, están durmiendo, apenas un rayo de sol ilumina su rostro y ya se despierta, o un ruido que hagamos. Y otros bebés que duermen plácidos y tranquilos, aunque tengamos la tele encendida. Por ejemplo, ya hay ciertas características que vienen ya desde el momento del nacimiento. Otros componentes, en cambio, de la personalidad dependen más de los determinantes sociales. Por ejemplo, lo que se implican como valores, como metas, como prohibiciones que nos da un determinado contexto social. Por lo tanto, podríamos decir que la personalidad tiene componentes genéticos que ya nosotros traemos en nuestra formación y a la experiencia, a la sociedad, el manejo de la educación, la intervención de los padres, la cultura, también van imprimiendo. Y de esta manera, entonces nosotros somos una amalgama de cosas, de información que ya tenemos, también con la experiencia social. Habrá personas y autores que hablen más de la parte genética como una fuerza muy importante que imprime esa forma de ser a los seres humanos, y por otro lado habrá otros autores que remarquen mucho más los aspectos sociales de la experiencia. Entonces, se han buscado de entender la personalidad a través de modelos descriptivos y dinámicos. Descriptivos en función de unir la observación física de un sujeto con algunas hipótesis que vienen desde los tiempos griegos, y dinámico en función de las fuerzas intrapsíquicas que determinan el comportamiento de un sujeto y sobre todo la estructuración de la personalidad. Ya en el modelo descriptivo, uno de los primeros aspectos que se dio históricos que vamos a revisar está la doctrina de los temperamentos, creada por Galeno y desarrollada también por Hipócrates. Se decía que había 4 humores. En esta visión del equilibrio que debemos tener los seres humanos frente a la vida y el pensamiento griego, buscar el justo medio, se decía que los 4 humores eran la sangre, la bilis negra y la linfa. Estos 4 humores que estaban en el ser humano estaban equilibrados, y de esta manera se podía tener una forma de ser. Pero el desequilibrio provocaba ciertas características en cada uno de los sujetos. Por ejemplo, el exceso del humor de la sangre se llamaba sanguíneo, era un sujeto optimista, vivaz, pero si el humor que estaba mucho más presente era la bilis amarilla, el carácter era colérico. Si la bilis negra era la que estaba más representado, el sujeto era melancólico, taciturno, triste. Y si la linfa era la que estaba más representada en el organismo, el sujeto era apático, era indiferente. Entonces, es una forma de tratar de describir a través de una ingeniosa teoría la forma de ser de los sujetos. Platón tuvo una interesante observación y determinó que había ciertos elementos que estaban jerarquizados en el ser humano y que en la cabeza estaba la representación de la inteligencia y la razón, en el tórax la voluntad, abdomen, los deseos y las pasiones. Esto es interesante en función de que mucho de lo que nosotros vivimos visceralmente, a través de la percepción, a través de un sistema sensorial periférico, no solamente a través de los sentidos. Grinker, dentro de estos modelos descriptivos, un autor señaló que la configuración corporal o de estructura ósea no son índices adecuados de los procesos internos, porque se pensaba que había alguna correlación en ese sentido. Él más bien dijo que los niveles bioquímicos, niveles hormonales, actividades secretoras, neuroendocrinas, eran las que influían en el niño en relación con su ambiente personal. Carl Gustav Jung, dentro de lo que es el aspecto de la psicología analítica que estoy describiendo, él agarró y dijo que básicamente las dimensiones obtenidas del carácter era la condensación de ciertos rasgos que iban de entre la introversión a la extroversión. 2 extremos, y la personalidad se iba configurando entre aspectos combinados en mayor o menor proporción, que es una visión también descriptiva. Una de las descripciones más típicas que se ha desarrollado ha sido la tipología de Kreischmer, tratando de relacionar el biotipo físico con la forma de ser de los sujetos. Y esta viene a hablar la tipología de Kreischmer. Habló del sujeto pícnico, el sujeto atlético y el sujeto asténico. Entonces, la tipología de Kreischmer, que se basó más en pacientes, y esa es una observación que le hace, supone que
La enfermedad mental es una exageración de una tipología normal. El pícnico, el sujeto que es un poquito bajo, regordete, cachetón y todo esto, su forma más o menos normal sería ciclotímico, pero en la patología podría ser la característica de un trastorno bipolar, de una alteración importante del afecto y el cambio en la forma de ser extrovertido, hablador, acelerado, con su pensamiento muy apresurado y todo esto, y depresivo. Entonces el clínico podría ser así. El atlético era un sujeto más bien temperamental e impulsivo, que también él llamó viscoso, pero era alguien que en la fortaleza física estaba más su forma de relacionarse. El leptosómico o asténico es el sujeto delgado, enjuto, alto. Su forma caracterológica podría ser el esquizotímico, aislado, reservado, con pocos amigos, que en la patología se podía ir hacia el sujeto que podía ser esquizofrenia. Y el displásico era más un sujeto que combinaba este tipo de caracterología. Esto como aspectos e intentos históricos de tratar de unir la descripción con la forma de ser de los sujetos. Sheldrake también aportó, otro de los autores, y dijo de que de acuerdo a la presencia de mayor desarrollo de ciertas áreas de las capas del desarrollo donde podría venir el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, habló de que había una forma de ser. Por ejemplo, dentro del desarrollo de las capas ectodérmicas, las características somáticas que vienen del tejido nervioso, la piel, la tipología física sería de un sujeto llamado ectomorfo. Su tipología mental característica era cerebrotónico y el temperamento que correspondía a esta teoría del desarrollo, a través más de la presencia ectodérmica, era ser un sujeto rígido, rápido, cerebral, dinámico, pero severo en sus apreciaciones. Del mesodermo venía que vienen obviamente la tipología somática sería mesomorfo, su característico moral se llamó somatotónico, y eran sujetos alegres, dinámicos, aventureros, ambiciosos. Y del sujeto que tenía mayor orientación endodérmica, con esta hipótesis, las características somáticas eran más de las vísceras digestivas, la tipología física se llamaba endomorfo, su tipología mental y su característica era viscerotónico. Y el temperamento era un temperamento de un sujeto medio apático, tranquilo, andar lento, pesado, más o menos grueso su característica física. Sheldon, obviamente, es una tipología que está bien como una referencia en ese intento de entender la situación. Entonces, los modelos descriptivos, estas tipologías responden a una necesidad de delimitar y clasificar las variedades de personalidad y postulan que en las personas hay relaciones entre las esferas morfológicas, fisiológicas y psicológicas. Este es un intento y modelos para clasificar, pero no describen la individualidad. Para eso entonces necesitamos pensar a otro tipo de aproximación, pero también aquí habría que hacer la interpretación de otro neurólogo, Jackson, un neurólogo que él dice que la última adquisición, que es el telencéfalo, formada por toda la corteza, y el diencéfalo, que es la vida visceral, diremos así, la última adquisición, que es la corteza, es la que debe tener la forma de la razón, de la voluntad, de la conciencia, para poder manejar el mundo que está por debajo de la corteza del telencéfalo, que sería el diencéfalo, formado prácticamente por lo que estructuramos como el sistema límbico, el lugar de las emociones. Ahora bien, mientras nosotros tengamos un mayor desarrollo, supuestamente debemos manejar mejor nuestros impulsos y nuestras áreas viscerales en este mundo emocional. Esto es interesante porque postula la idea de que hay un proceso progresivo de desarrollo y de corticalización del cerebro, de evolución. Y este proceso evolutivo se puede ver en las adquisiciones que hemos desarrollado a lo largo del tiempo, como ser la capacidad de la comunicación, el lenguaje, el desarrollo de todo esto que nos permite este proceso de corticalización. Y por lo tanto, el telencéfalo, la corteza, tiene que manejar al sistema emocional. Eso tiene una importante trascendencia porque se puede ver en algunos ejemplos la posibilidad de estas adquisiciones que hemos ido teniendo. Hay un ejemplo muy interesante en un libro
de psiquiatría y también referido en algunos textos de neurociencias donde a uno le presentan una imagen en un solo plano, dos rectángulos. Los rectángulos están colocados, uno está oblicuo y uno está en una posición transversal. Y se le dice a uno que vea cuál de los dos es más grande que el otro, cuál de los dos rectángulos. Y uno en la primera visión se da cuenta que son de la misma proporción, porque son imágenes unidimensionales. Volcando la página, uno observa, en vez de dos rectángulos, lo que ve son dos mesas que tienen dos dimensiones y están también colocadas en una forma, y a uno le piden que vea cuál es más grande que el otro. Y rápidamente uno agarra y ve una imagen que es más grande que la otra. La mide y con sorpresa descubre que las dos son del mismo tamaño. Entonces, una imagen de una sola dimensión, una figura plana, podemos darnos cuenta nosotros del tamaño, pero en una imagen que ya tiene dos dimensiones, que tiene cierta profundidad y todo eso, fallamos. ¿Y por qué? Porque según la teoría de la evolucionista, nosotros al principio no utilizábamos la visión binocular, veíamos en un solo plano, porque andábamos más inclinados, más mirando el piso y no teniendo la visión por la postura. No estábamos todavía en una postura erecta, entonces nuestra experiencia en la visión en un solo plano es mucho mayor por los años que se ha ido en la evolución manejando una posición cuadrúpeda. Y cuando hemos encontrado y hemos alcanzado la posición bípeda, entonces la vista ha empezado a tener profundidad. Hemos empezado a tener la visión binocular y hemos empezado a ver en profundidad y a distancia. En ese momento entonces se ha ido desarrollando esta gran adquisición del desarrollo del proceso evolutivo de la visión binocular. Entonces no tenemos tanta experiencia en los años de evolución frente a la visión en dos o tres dimensiones frente a la dimensión en un solo plano. Entonces, obviamente, la adquisición de la corteza es una forma de controlar los impulsos y poder manejar este tipo de actividad cerebral. Como dijimos que los modelos estructurales descriptivos eran una forma de acercarnos, hay modelos dinámicos. Y estos modelos dinámicos son muy útiles para tratar de entender la formación de la personalidad. Entonces, los modelos dinámicos plantean la posibilidad de que hay un conjunto relativamente permanente de tendencias que orientan las formas individuales de sentir, de pensar y de actuar. En este modelo dinámico tenemos que ir recurriendo a ciertas definiciones para poder entender. Estas fuerzas que operan estas tendencias para que nosotros tengamos ciertas maneras de actuar son los instintos, las necesidades y las pulsiones. Muchos de estos aportes del pensamiento psicoanalítico. Los instintos están definidos como mecanismos neurales que están organizados y son sensibles a ciertos estímulos que despiertan una conducta determinada. Entonces, si hay un instinto, por ejemplo, para la alimentación en alguna especie inferior, todo se armará cuando surge el hambre y todo el aparato estará destinado a la caza, por ejemplo. Es un instinto. Mientras mayor es el desarrollo y la evolución, los instintos cada vez son menos presentes en la actividad. Las necesidades que están más cerca a lo que representa el ser humano son expresiones del medio interno que impulsan a restablecer el equilibrio que es captado por los sensores del organismo, el placer, el hambre, la actividad sexual. Y una necesidad muy interesante planteada en los seres humanos es la de exploración. El ser humano por sí solo, como una necesidad presente ya en la vida, tiene la necesidad de indagar, preguntarse, ir más allá. Pero hemos llegado a la Luna y por eso hemos llegado a Marte y vamos a seguir viajando en el cosmos por esta necesidad exploratoria que tiene el ser humano. Y la pulsión, que es la cantidad de fuerza dirigida a conseguir una meta. Mientras hay una mayor necesidad, hay una mayor pulsión. Y esta pulsión entonces va a ser la fuerza para buscar lo que necesitamos para paliar esa necesidad. Es como la situación del hambre. Si uno tiene un poco de hambre, bueno, podrás retrasar un poco la ingesta de alimentos, pero si la necesidad, la sensación de hambre es muy grande, habrá una mayor fuerza, una mayor premura
para poder paliar esta necesidad. Esto es interesante como una forma dinámica que va a surgir con el sujeto. La información que reciben los centros nerviosos entonces provienen del medio interno, como son las variaciones morales, quimioreceptores, órganos de los sentidos, entonces, que van surgiendo y que van creando estas pulsiones para luego satisfacer. En el modelo dinámico de personalidad ya tocamos, y hay que entender entonces que Freud explicó mucho de la conducta humana y en la formación de la personalidad y del comportamiento humano, que había dos fuerzas que determinaban toda esa capacidad instintiva, toda esta pulsión que hay en el ser humano. Y uno era Eros y otro era Thanatos. Eros es el principio de la vida, la libido también que se llamó, el desarrollo hacia la vida, hacia la generatividad. Y habló de los instintos de destrucción, llamado Thanatos. Y decía que el ser humano tiene la tendencia a volver al estado inorgánico de donde venimos. Y de esta manera, entonces, había un instinto de destructividad. Esto explicaba el suicidio, explicaba la violencia, más allá de la agresión, la violencia, el daño hacia el otro, en fin, es una forma de destructividad. En cambio, otro autor, Adler, explicó que mucho de lo que mueve a las personas de esta forma dinámica era el anhelo de superioridad, el anhelo de querer tener mayor autoafirmación frente a los otros. Erich Fromm, que postuló mucho las fuerzas de las sociedades sobre el moldeamiento de la personalidad, habló de la biofilia versus la necrofilia, que en realidad es amor hacia la vida y también una tendencia hacia la muerte. Konrad Lorenz, que fue un etólogo que estudió muy bien las conductas de los animales y las traspoló hacia la actividad del ser humano, habló de funciones agresivas intraespecíficas primarias que tenían que ver con la conservación de la especie. Y esta era otra de las cosas que estaba presente en la conducta humana y que al final de cuentas lo que más mueve es la conservación de la especie. Y obviamente iba en contraposición con los aspectos de Thanatos o necrofilia. Pero es una interesante situación recordar que buscamos preservar la especie como una conducta presente en la conducta humana. Gordon Allport, otro autor, habló de autonomía funcional de los motivos, pues dijo que una conducta puede convertirse en un fin determinado. Y el grado de autonomía de estas motivaciones es una medida de la madurez del ser humano, poder ser más autónomo de estas motivaciones. Y es el camino del crecimiento y el desarrollo para Gordon Allport. ¿Sí? Entonces, Freud y Fromm tuvieron dos visiones sobre la estructura de la personalidad. Y estas dos visiones que todavía se mantienen y que tienen una importante presencia en el pensamiento de la formación de la personalidad, es que Freud habla de fuerzas esencialmente dependientes del organismo y tiene una visión muy biologicista en relación a que es parte de toda la genética que se manifiesta. En cambio, Fromm Suleiman hablan de una preeminencia de condiciones de la naturaleza social del hombre, es decir, ellos abordan, sobre todo Fromm, en el aspecto de que las sociedades, la relación con los demás, la fuerza de la cultura son importantes para el moldeamiento de la personalidad. De esta manera, siguiendo el modelo dinámico de la personalidad, la conducta humana no puede ser explicada solo por motivos racionales. Existen procesos irracionales e inconscientes que están presentes en la conducta del ser humano y en la manifestación de la personalidad. Este motivo inconsciente, que vamos a revisar un poco en su visión topográfica de la mente de Freud, lo aborda a través del análisis de la transferencia que hemos revisado, que es la relación que hay con el otro en los aspectos inconscientes, la interpretación de los sueños que busca entender toda esta experiencia que mente del ser humano, las asociaciones libres, que es cuando uno habla y va relacionando de una manera aleatoria las cosas y dando mucha información, los actos fallidos, las cosas que uno se equivoca al decir, al hacer, al hablar y todos los mecanismos de defensa, todo esto está siendo también interpretado como elementos que están presentes en la personalidad. Entonces, la personalidad tiene un componente también que es inconsciente. Por lo tanto,
Es muy importante recordar, según el pensamiento psicoanalítico, que hay una tendencia al autoengaño, que no debe ser ignorado en el estudio de la personalidad, porque los seres humanos necesitamos tener la mejor visión de nosotros mismos, necesitamos buscar nuestra mayor seguridad y autoafirmación frente al mundo. Entonces, simplemente para recordarles que en esta visión topográfica de la mente, que vamos a desarrollar completamente tanto el modelo topográfico estructural en el tema del pensamiento psicoanalítico, vamos a decir que recordar que hay una parte consciente, una parte preconsciente y una parte inconsciente. En la parte consciente, los seres humanos nos damos cuenta y nos percatamos de lo que hacemos. La parte de preconsciencia y material que no podemos, que podemos recordar con cierta facilidad a través de la memoria, y la parte inconsciente, que es el reservorio de todos nuestros impulsos, pulsiones, tendencias, deseos, fantasías, que están por debajo de la conciencia y que están siendo preservados a través de la represión, sobre todo los mecanismos de defensa. Este inconsciente es lo que determina mucho de la conducta del ser humano. Eso también está presente en la personalidad. Por ese motivo es que lo traigo a colación. Basándonos en este tipo de pensamiento, Freud postuló que había ciertos rasgos del carácter que había que tener presente y que iban a formar la personalidad. Abraham, uno de los principales discípulos, desarrolló más estas ideas y dijo lo siguiente: esa libido, esa energía llamada eros hacia la vida, esa libido, esa carga libidinal, se desplazaba a lo largo del organismo y según la edad del desarrollo, desde el primer año de vida, por ejemplo, se fusionaba más, se dirigía más y se estacionaba, diremos así, en la boca, y llamó el carácter oral. Después del segundo o tercer año, llamó el carácter anal a la ubicación de la libido en otra zona del organismo, y finalmente el carácter genital después de los 4 o 5 años, que se estructuraba ya en la resolución del complejo de Edipo. Esa libido, entonces, si se fijaba en ciertas etapas del desarrollo, por ejemplo, en el primer año de vida el carácter oral, en el segundo o tercer año de vida en el carácter anal, o después de 4 o 5 años en el carácter genital, estas fijaciones de tensiones o estimulaciones daban ciertos tipos de rasgos de ser del sujeto. Si en la época del primer año de vida era muy reforzada el carácter anal, la succión y todo este tipo de protección frente al bebé, entonces los sujetos podían ser optimistas, confiados y tendían a la receptividad y a la pasividad. Era como que era más reforzada la libido en su carácter y en su estadio oral en el primer año. Pero también podía fijarse de una manera inadecuada en este primer año de vida y que los conflictivos entre la hostilidad y la cordialidad. Y de esta manera, entonces, era una forma de manifestación de la libido fijada en el carácter oral. El carácter anal, que ya viene en el segundo año, tercer año de vida, en el cual empieza a haber una interesante acción entre la conducta de los padres, la educación, la forma de manejar las excretas y todo eso, la fijación sobre este tipo de carácter de la libido en el segundo o tercer año de vida, llamado carácter anal, el manejo de las excretas y todo eso, entonces podía manifestarse, si esto era muy estimulado y era algo que se fijaba a través de la educación de los padres, como orden exagerado, escrupulosidad, pero también terquedad, limpieza exagerada, meticulosidad. Esta era una forma de expresión cuando la libido, según la teoría psicoanalítica, se fijaba en el carácter anal. En la parte negativa podía ser un sujeto avaro, cruel, malicioso, celoso, en fin. Pero si esta libido iba desplazándose del organismo y tenía una forma más adecuada de resolución de cada etapa, llegaba al carácter genital. Entre los 4 o 5 años de edad se manifiesta el complejo de Edipo, que es la fijación libidinal hacia uno de los progenitores de género contrario, como del niño hacia la madre. Aquí una atracción libidinal que llamaba Freud, y ahí se manejaba el complejo de Edipo. Esta tendencia libidinal hacia la madre tenía que desplazarse a otros objetos a través de la resolución del complejo de Edipo, que era la presencia del padre, que entonces marcaba límites, y de esa manera entonces ese carácter genital tenía que ir hacia otra persona, tenía que desplazarse hacia una persona fuera del núcleo familiar y empezaba a entonces relacionarse
con otra persona y se desplazaba toda la libido hacia afuera del núcleo familiar y entonces había sentimientos afectuosos y cordiales hacia alguien diferente de los padres. Entonces el carácter genital para Freud es una forma madura de la representación del desarrollo psicosexual y de esta manera entonces empezaba a dar el carácter genital con la capacidad de relacionarse con el otro de una forma creativa, generando entonces afecto, amor y todo eso. Entonces era una forma madura de desarrollar el carácter genital. Entonces esta hipótesis fue manejada por Freud y tiene ciertas bases sobre el desarrollo psicosexual del ser humano. Erich Fromm, quien nació en 1980, fue un aporte muy interesante del pensamiento psicoanalítico, que se separó del pensamiento psicoanalítico de Freud, y él tuvo un mayor acercamiento hacia las capacidades, diremos, de la sociedad para moldear el carácter, que va a ser la personalidad. Entonces, él dijo que el carácter, que también puede llamarse personalidad de acuerdo al término más europeo que puede ser más americano, es la forma específica en que la energía humana es modelada en la adaptación dinámica de las necesidades humanas al modo peculiar de existencia de una sociedad determinada. Él dijo, básicamente, que cada sociedad tiene que imprimir en cada uno de los sujetos una cierta manera de ser para que se adapte a una sociedad determinada. Y eso es inteligente porque nosotros los valores que tenemos, la forma en que encaramos la vida, los esfuerzos que hacemos para obtener lo que queremos obtener, consideramos ética y socialmente correcto. Y de esta manera es que actuamos y nos relacionamos. Entonces, él mencionó que hay una vinculación con el mundo. Y dijo, por ejemplo, que hay una forma receptiva que tendría relación con la forma del desarrollo libidinal oral de Freud, una forma atesoradora con las cosas, los objetos, que tendría una relación con la caracterología anal de Freud, y una forma productiva que tendría una relación con el carácter genital, o la libido focalizada hacia el desarrollo genital, resolviendo todo ese complejo de Edipo que plantea Sigmund Freud y que lo vamos a desarrollar ampliamente en el tema de psicoanálisis. Entonces, acá tendremos que ver que hay una forma vinculativa con el mundo y la formación del carácter y la personalidad a través de esta forma de aporte social. Entonces, la caracterología de Erich Fromm para las bases de la personalidad, él dijo que hay una adaptación dinámica y una adaptación estática. Una adaptación dinámica cuando nosotros tenemos que enfrentar eventos problemáticos, difíciles, que exigen un gran esfuerzo. Por ejemplo, el fallecimiento de los padres en la temprana edad, eventos que hacen entonces que haya una edad adaptativa que exige un esfuerzo. Y una adaptación estática que es parte de la educación que tenemos que hacer, como la educación escolar, como la educación de los padres en ciertas cosas que automáticamente nosotros vamos realizándolo. Se llama estática porque no requiere un esfuerzo mayor dentro de lo que es la estructura del carácter de la personalidad. Entonces, la construcción biológica y el ambiente social da por resultado el carácter. El carácter, que es el sustituto del avance instintivo del animal, más bien la forma de relacionarnos y de conseguir cosas. Por lo tanto, la formación del carácter en los términos, diremos así, más europeos frente a lo que llamamos personalidad, se explica a través de Fromm por 5 procesos de asimilación y de socialización. Es interesante esto porque él dice que indefectiblemente vamos a ser forjados por la interacción social. Y no puede existir un hombre solo, no puede ser un ser humano que no esté vinculado con los demás. La existencia de la soledad del ser humano no es posible. Tenemos que vincularnos, tenemos que socializar y eso va formando lo que va a ser posteriormente la personalidad. Entonces habló de 5 procesos de asimilación y 5 procesos de socialización que nos va a dar posteriormente la personalidad. En los procesos de asimilación, él dijo que estos procesos de asimilación frente a la orientación a través de la interacción con la sociedad son
los procesos de asimilación receptiva, explotadora, acumuladora, mercantilista y productiva. Pero también dijo que no solamente vamos a asimilar este tipo de fuerzas de la sociedad, también vamos a socializar y vamos a vincularnos. ¿Y cómo son los procesos de socialización? Él denominó masoquismo, sadismo, destructividad, conformación de autómata o automática. Entonces, vamos a hablar de los procesos de asimilación y de socialización, según Fromm, Erich Fromm. En los procesos de asimilación, el primero habló del carácter receptivo. ¿Cuál es la forma en la cual vamos haciendo nosotros este tipo de carácter y este tipo de procedimiento de personalidad que va a estructurar la manera de ser? Son personas que dependen pasivamente de otras personas y tratan de que todo venga de una fuente exterior, son confiados, esperan que todo llegue como por una fuerza sobrenatural y hacen el mínimo esfuerzo por conseguir las cosas. Por ejemplo, amor significa ser amado. Es un carácter receptivo dentro del proceso de asimilación. El carácter explotador es diferente. Son personas que tratan de obtener por medio del engaño, por la fuerza, lo que quieren. Son suspicaces, son envidiosos, son celosos, juzgan a la gente por su utilidad, entonces tienden a explotar al otro. Ese es un proceso de asimilación. El carácter atesorador dentro del proceso de asimilación es la tendencia a la acumulación y al ahorro. Son personas miserables con su dinero, con sus pensamientos y con sus sentimientos. Tratan de no aportar suficiente, más bien se guardan para ellos este tipo de experiencia. Por lo tanto, amor significa posesión, porque tienen esa tendencia que llamamos carácter atesorador. Es interesante dentro del proceso de asimilación referirnos a Freud dentro del carácter mercantilista. Y dice Fromm que este sería más o menos la personalidad actual, la mayor presencia de la personalidad actual. Se valoran las personas en función de su éxito, en función de mostrarse frente a la sociedad y de utilizar la personalidad como algo que obtiene ventajas. Y sobre todo en el aspecto de la seguridad económica y todo eso. Tanto así que él dijo, es la venta de la propia personalidad, el carácter mercantilista. Y finalmente, dentro del proceso de asimilación, Fromm estaciona en el carácter productivo. Aquí ya es una forma madura de la asimilación frente al mundo. Implica que el sujeto es alguien que ha logrado vencer ciertas etapas que se muestra en un grado de mayor productividad frente al mundo. Entonces es una presencia de madurez, el carácter productivo dentro del proceso de asimilación. Es un proceso llegando a esta forma de productividad. En cambio, los procesos de socialización de Erich Fromm son las orientaciones caracterológicas resultados de la vinculación de los demás, porque ya saben que no existe un sujeto que esté apartado del mundo y que pueda vivir en soledad. Eso es dramático para el ser humano. El ser humano va a vivir vinculado a los demás. ¿Y cómo se puede vincular? Primero por tendencias masoquistas. Entonces, Fromm indica que se manifiesta por impulsos a sentirse insignificante e inferior y por lo tanto tiene que dominar al otro, tiene que explotar al otro. Las tendencias masoquistas tratan básicamente de vivirse aceptando la explotación del otro. Son personas que al sentirse inferiores son incapaces de ser independientes y libres. Necesitan de la otra parte, del individuo sádico. Entonces, masoquismo y sadismo están muy bien compenetrados. Aquí estamos hablando del masoquismo, en el cual el sujeto se siente inferior e insignificante y no puede ser independiente, necesita del otro. Y entonces, las tendencias sadistas son la otra cara de la moneda y de esta manera las tendencias sadistas, como un proceso de socialización, hacen que otros dependan de uno. También puede manifestarse las tendencias sadistas, además de gobernar sobre los otros, los explotan. También hacer sufrir a los demás o gozar con el sentimiento ajeno. Las tendencias sadistas y masoquistas están unidas y uno necesita del otro. El proceso de socialización masoquista requiere de alguien sadista y el sadista requiere también de alguien masoquista. Y de esa manera se interactúan. Y alguien dijo, algún autor dijo, pero también está presente, eso puede estar presente un solo sujeto. Un sujeto que recibe un castigo del jefe para funcionar bien y todo esto,
y asume el sufrimiento y el sometimiento, pero al mismo tiempo este sujeto explota a los que están por debajo de él en su cadena de autoridad. Es interesante, entonces, en cierta manera tiene una fase, unos rasgos masoquistas al aceptar el sufrimiento y el maltrato, pero al mismo tiempo él maltrata a los subalternos. Entonces, es interesante esto, pero básicamente Fromm explica con esta interesante forma de socialización, tendencias masoquistas y tendencias sadistas. También habla Fromm en el proceso de socialización que hay personas que tienen una manifestación llamada conformación de autómata, y también tiene su origen en la soledad y en la impotencia, y tienen un pseudo-yo. Se acoplan a todo lo que quiere la sociedad sin ningún tipo de crítica, aceptan las cosas sin poder poner límites y están pues conformándose con todo lo que la sociedad le puede dar, y son personas que siguen, no van a ser líderes, van a ser siempre seguidores, no van a ser alguien que pueda dirigir, sino van a aceptar las cosas y se van a acomodar. La destructividad es una experiencia de socialización muy complicada, muy difícil, en el cual el sujeto no solamente busca dominar, como en las tendencias sádicas, sino a destruir. Entonces, este es un gran problema. Se dice Fromm que estas tendencias de destructividad que existen en la realidad, vemos esto en muchas relaciones, en muchos aspectos, tiene su base en un sentimiento de impotencia y aislamiento. Curiosamente, el sujeto que busca destruir al otro es alguien que tiene tantos sentimientos de impotencia y aislamiento que se siente tan poquita cosa que tiene que destruir con una forma de trascendencia, porque no puede trascender a través de la buena voluntad, no puede trascender a través del amor, no puede trascender a través de la generatividad. Es un sujeto tan disminuido que va a trascender a través de la destrucción. ¿Cómo se puede trascender a la vida? A través del amor. Pero estos sujetos, con esta conformación de la destructividad, van a tratar de trascender a la vida a través de destruir. Entonces, ¿cómo puede explicar esto en este complejo sistema de destructividad por un proceso de socialización obviamente inadecuado? Y finalmente, Fromm, forma en la cual deberíamos estructurar nuestra caracterología de personalidad, que es a través del amor, que es la forma productiva de la relación con otros y con uno mismo. Esto es muy importante señalar, que este proceso de crecimiento personal tiene que ir dejando estructuras anteriores y tratando de que el proceso de socialización, de vinculación, nos lleve hacia la forma de amar al otro. ¿Y qué significa el amor para Fromm? Para Fromm el amor es responsabilidad, es cuidado, es respeto y conocimiento. Eso es muy importante expresar como una forma de decir que es el amor para Fromm. El amor también significa el deseo que la otra persona crezca y se desarrolle, que sea capaz de alcanzar todas sus capacidades, todas sus potencialidades. Y quien ama tiene que tratar de que el otro llegue a esta situación. Ese es el amor, no es el juzgamiento, no es el control, no es la relación sádica con el otro o una relación masoquista. No, el amor es todo esto que significa responsabilidad, cuidado, respeto, crecimiento, el deseo que el otro desarrolle sus potencialidades. Eso es muy importante. Y también agrega algo más Fromm. Dice que el amor es la experiencia de intimidad de dos personas conservando la integridad de cada uno, el respeto por el otro también. El amor no es que los dos se confundan en uno solo y se pierdan sus individualidades. Para Fromm es mantener las individuales, mantener la integridad de cada uno. Y de esta forma se llega a un proceso adecuado de desarrollo de la personalidad. De manera tal que a través de estas hipótesis que van surgiendo, tanto descriptivas como dinámicas y todo esto, van surgiendo las bases para hablar luego de lo que van a ser las personalidades actuales dentro de lo que son los rasgos. Una personalidad sana es una personalidad que ha llegado a la productividad, ha llegado hacia el amor, a la capacidad de hacia los demás, y mantiene ciertos rasgos, como un cuadro que tiene muchos pigmentos y tiene muchas estructuras
de diversa naturaleza. Habrá algo como un rasgo, habrá algo de suspicacia en una persona, podría ser paranoide, habrá algo de una tendencia a la soledad esquizoide, más bien será demostrativo, tendrá sentimientos de autoafirmación, sentirá muy importante, narcisista, histriónico en el sentido de mostrarse ante los demás con dramatismo, obsesiva, que quiere el orden, la pulcritud, la meticulosidad, dependiente, que le es difícil no depender de alguien, o también esta parte oscura de algunos sujetos que es la antisocial. Entonces, la personalidad que se va a estructurar posteriormente, que vamos a desarrollar en clases posteriores sobre los trastornos de personalidad, una personalidad sana es un cuadro equilibrado de muchas fuerzas que uno tiene, pero tendientes hacia la construcción, hacia la producción, hacia el amor, hacia las demás. Muy bien, quiero decirles que hemos desarrollado un sistema complejo de hablar de la personalidad, pero hemos dado todas las pautas para tratar de entender las bases históricas de la estructuración de la personalidad y los aportes actuales sobre el pensamiento de Fromm y el pensamiento de Fromm. Aquí vamos a concluir esta clase. Quiero pedirles que se cuiden a los seres queridos, estén pendientes de que el siguiente jueves vamos a seguir desarrollando otra de las clases que van a estructurar los pilares de nuestra experiencia en el desarrollo de la materia. Han sido muy amables, gracias por vuestra atención y estaremos entonces conversando el siguiente jueves. Hasta luego, muy buenas tardes.